there came a sound from heaven. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al mensaje de la cruz. Y me da gusto tener al hermano Dave Smith, al doctor Dave Watts, Loren Larson y Jimmy Dupree. Y el doctor Dupree debiera decir. Y ustedes, estamos muy felices y contentos de tenerlos con nosotros. Y estamos estudiando el 8º capítulo de Romanos, versículo 3. Y creo que ahí es donde estamos, ¿cierto? Lo leímos ayer. ¿Quiere comenzar ahí otra vez o versículo 4? El versículo 4. Sí, puedo decir algo antes de comenzar. Claro. Hace 41 años yo llegué aquí para trabajar en este ministerio y le quiero dar gracias por todo lo que yo he podido hacer. Nunca vas a saber lo que ha significado para mí. Bueno, Dave, usted ha hecho un trabajo excelente y en tiempo presente está haciendo un trabajo excelente. Y yo no sé qué haríamos sin usted, para ser honesto. Bueno. Yo le pregunto a su querida esposa y yo le dice, bueno, yo le puedo decir varias cosas que pudiéramos hacer. Bueno, ella es un caos. Un buen caos. Pero lo maravilloso que yo puedo decir de usted es que usted es fiel. Y no hay nada que usted pueda hacer mejor que fiel. Nuevamente, gracias. No, gracias a Dios. Él me ha dado el privilegio de reconocer habilidad y talento cuando lo vemos, excepto Loren. Ahora, yo no sé aquí. Sí, todo el mundo puede verlo. Sí. Eso es lo que quiso decir, ¿no? Bueno. Sí. Gracias. Bueno, elabore mejor un poco más, por favor. ¿Qué tipo de lío seríamos si nos peleáramos aquí los dos? Bueno, sería interesante, pero voy a ir con Romanos 8:4. Sí, mejor. Qué bueno escuchar esas palabras. Tenía miedo que iba a tomar la otra dirección. No, probablemente no. Usted me pondría derecho rápido. Sí, no, mejor continuemos. Vamos a ir a Romanos 8:4 entonces. Muy bien. Amén. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. La ley que cumple su realización completa en nosotros solo puede ser hecha por la fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Que no andamos conforme a la carne. No según propia fuerza y capacidad, sino conforme al Espíritu. La palabra andar se refiere a la manera en la cual ordenamos nuestra vida. Cuando colocamos nuestra fe en Cristo y la cruz, al entender que todas las cosas nos vienen de Dios por medio de la cruz, siempre haciéndola el objeto de nuestra fe, el Espíritu Santo puede obrar entonces poderosamente en nosotros, produciendo el Espíritu, el fruto del Espíritu, y eso es lo que andar conforme al Espíritu realmente significa. Y Pablo trata con estas cosas extensamente. Y tiene que ver con cómo vivimos esta vida. Y no podemos hacerla en nosotros mismos. Solo podemos hacerla poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Si tratamos de alguna otra forma, fallamos. Y demasiada gente estaba tratando de guardar la ley por fuerza de voluntad. No se puede hacer. Y poner nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz garantizará la victoria en nuestros corazones y en nuestra vida. Y eso llega a lo de la iglesia moderna el día de hoy.
La iglesia moderna, me temo, que en su mayoría está tratando de vivir para Dios por medio de la fuerza de voluntad. Y eso no se puede hacer. Eso es hacer las cosas por uno mismo y Dios no honrará eso. Y usted no puede vivir de la manera como debe vivir. Nosotros podemos vivir una vida victoriosa si ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y si la mantenemos exclusivamente en ese método, de esa manera. Y Jesús, todo lo que necesitamos, Él lo trató en la cruz, todo. Él no dejó nada fuera. Y Él quiere que nosotros pongamos nuestra fe en Cristo y la cruz y que la mantengamos en Cristo y la cruz. Habiéndose hecho esto, el Espíritu Santo obrará milagrosamente en nuestro corazón y en nuestra vida. De otra forma, quedaremos fuera aquí, esperando agarrarnos del aire. Pero escucho que la gente habla de vivir para Dios. Usted no puede vivir para Él por medio de sus esfuerzos y métodos. Solamente lo puede hacer poniendo su fe exclusivamente en Cristo y la cruz. Hermanos, díganme dónde estoy equivocado en eso. Bueno, no creo que haya algo malo en lo que usted ha dicho. Es la única manera como el ser humano puede llegar a lo que se describe como el cumplimiento justo de la ley, el vivir igual al carácter y naturaleza de Dios. Se toma más que lo que tenemos en nosotros propiamente, aun cuando somos nacidos de nuevo, llenos del Espíritu, conocedores y educados, gente que ama la Biblia y ama al Señor. El cristianismo es un caminar de dependencia y eso es lo difícil. Para ser un creyente queremos mostrarle al Señor que nosotros somos capaces de agradarle y lo hacemos con buenas intenciones, pero lo triste, y hay que reconocer como Pablo lo hizo en Romanos 7, que nosotros somos carnales, vendidos al pecado, que no hay nada bueno en nosotros que posiblemente pueda cumplir los requisitos de cualquier ley, mucho menos la ley mosaica o la ley de Cristo o cualquiera de los otros códigos morales que existen en la Biblia. Simplemente no hay manera para nosotros lograrlo. Así que lo que Pablo nos está enseñando es lo que usted ha dicho, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el mover y la operación del Espíritu Santo, únicamente funciona cuando nosotros hemos puesto nuestra fe exclusivamente en Cristo y cuando sigamos eso únicamente. Cuando el hermano Lawson tuvo que salirse de la universidad, tomé la clase de Romanos y yo le empecé a enseñar una guía de estudio que reciben los estudiantes. Hay una pregunta ahí. Las cosas de la carne será ir a cazar el domingo, viendo mucho deportes, pasando mucho tiempo en centros comerciales. Obviamente no está hablando de eso Pablo cuando habla de andar en la carne, pero cuando estábamos hablando del versículo 1, yo mencioné que para mí eso se me enseñó, que andar conforme a la carne es hacer todas estas cosas del mundo, nunca comprendiendo que que el texto lo hace claro, que andando conforme a la carne es tratando de vivir para Dios en nuestra propia carne, en nuestras obras. Nunca tenía ese pensamiento porque creciendo se me enseñó y ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Entonces si quiere andar conforme al Espíritu tiene que hacer cosas espirituales, y si anda conforme a la carne está haciendo cosas carnales. Entonces, de lo cual necesitamos leer la Biblia, necesitamos orar, necesitamos hacer cosas espirituales, pero es más que esas cosas carnales contra las cosas espirituales, es tratar de vivir una vida cristiana victoriosa en nuestra carne. Y ese aspecto nunca fue enfatizado. Entonces, años después,
llegando al contacto con el mensaje de la cruz y estudiando las cosas en lo que Pablo nos habla en capítulo 7 y entrando al capítulo 8, lo miramos y es una de esas cosas y Señor, ¿por qué no lo entendí antes? Y ahora lo entiendo de la manera de lo que está hablando aquí. La justicia de la ley puede ser cumplida en nosotros los que no andan conforme en la carne, significando que no estamos tratando de vivir para Dios en nuestra propia fuerza, nuestras obras, nuestras habilidades. Y yo siento, por lo menos para mí, muchas personas que creció en el pentecostalismo es un punto importante. ¿Qué significa andar conforme al Espíritu? Eso es algo que necesita clarificarse para muchas personas, porque si digo yo ando conforme al Espíritu, hago cosas espirituales, se están haciendo esas cosas espirituales para tratar de mantener su victoria sobre el pecado. Y eso es lo que nos falta. No habitualmente están poniendo su fe en la cruz y lo que Cristo hizo por nosotros. Están poniendo su fe en todas las cosas espirituales que hacen. Entonces el comportamiento, esas cosas de las que estamos hablando son síntomas de dónde ponemos nuestra fe. Son síntomas de nosotros, en Esa el es la entendimiento. clave. Cuando vemos al principio del versículo 4, dice de que la justicia de la ley para que fuese cumplida en nosotros. No dice por nosotros. Solamente hay una manera que la justicia de la ley se pueda cumplir y eso es a través de lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz. Pero lo que muchos han tratado de hacer a través del tiempo es, como lo señaló el Dr. Watts, han tratado de dejar que sus obras justifiquen la justicia de Dios en nosotros. Hemos tratado de vivir justamente. Una vez que entendemos que no podemos hacerlo con nuestra fuerza, que no podemos hacerlo por nosotros mismos, que no podemos cumplir en ningún nivel la justicia de Dios, eso fue hecho por Cristo y lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz. Pero debemos entender y aprender a cómo andar en eso. Y cuando empezamos a depender de lo que Cristo y tener nuestra fe en lo que Cristo ha hecho en la cruz, entonces no trataremos de andar la justicia en nuestra propia carne. No estamos tratando de andar en el Espíritu en nuestra propia fuerza, sino que lo hacemos por lo que Cristo ha hecho y el empoderamiento que Él nos ha dado a través del Espíritu Santo. Pero la cruz en la mayoría de iglesias, Dr. Dupree, es una situación externa y el grado al que estamos tratando eso o estamos tratando de hacer es muy lejano a lo que la mayoría de la iglesia hace conforme a la cruz. Bueno, la mayoría, aún en iglesias pentecostales me estoy refiriendo, hemos puesto la cruz para la salvación. Somos salvos, entonces tenemos la cruz para eso, pero no entendemos su plenitud. La adquirimos para la salvación y eso está bien. Vamos entonces a continuar a las otras cosas de Dios. Es la manera como muchas iglesias tratan esto hoy en día, sin entender que no se puede ir a ningún lugar en Dios a menos que mantengamos la cruz el objeto de nuestra fe. Esa es una razón por la que el lugar y la posición de la santificación falta en la mayoría de iglesias. Es ignorada o simplemente olvidada. No hablan de ella, no sabemos. Ellos excusan diciendo o pensando progresivamente vamos a mejorarnos más y más y con el tiempo seremos santificados. Así que ignórenlo, olvídenlo. Ahí es donde la mayoría de las iglesias están en cuanto a la santificación, lo cual es el aspecto más importante de la vida cristiana. Creo que hay una frustración bastante grande en el corazón, especialmente de un recién convertido, porque él o ella quieren vivir para Dios,
quieren encontrar el medio y la manera de vivir para Dios, pero eso hay que enseñarlo. La santificación no es algo que nosotros logramos a través de las obras, sino es como, por ejemplo, la justificación es un don que sucede cuando nacemos de nuevo. Una vez que nacemos de nuevo, debemos de depender del poder del Espíritu Santo para que obre en nosotros, y eso entonces resalta la evidencia de lo que es una vida en Cristo, la justicia de la ley, el ejemplo justo de cómo vivir correctamente, que se ve en el creyente que su fuente de poder es algo más fuera de sí mismo, y eso es algo difícil de entender. En el capítulo 8, versículos 5 al 8, Pablo nos advierte que tenemos que tener cuidado de dónde pensamos que viene la justicia, porque si usted tiene su mente en el objeto incorrecto, entonces no va a llegar a la conclusión o al lugar donde usted quiere llegar. Y simplemente no sucederá. Hay que seguir o andar conforme al Espíritu, ya que el Espíritu siempre va a dirigir al creyente en cuanto a la santificación, a la obra consumada de Cristo y a ningún otro lugar. Si usted se encuentra y anda en esfuerzos de la ley, usted no está siguiendo al Espíritu Santo. Usted no lo está haciendo, está siguiendo a la carne. Bueno, hoy en día no creo que muchos ni están tratando de hacer eso. Bueno, sabe, yo creo que la salvación es tan poderosa, hermano Swagger, que yo veo a mi vida, a través de mi vida, y el doctor West que estuvo aquí ayer, y Pérez, y algunos de los otros hermanos que salieron de la cultura de las drogas o simplemente ese estilo de vida horrendo. Hubo inmediatamente como resultado de la salvación un deseo fuerte de vivir para Dios y vivir santamente. Sí, eso es un hecho. Y yo creo que eso aún está sucediendo en cada persona. Pero ¿cómo hacerlo? Correcto, y es lo que acabamos de decir. Puede ser algo frustrante si no entendemos cómo depender de la provisión que Dios ha hecho. Lo más difícil de hacer es descansar. Lo más difícil es descansar. El ser diligente, si podemos decir ahí, trabajar para entrar en ese Pero descanso. ¿En qué uno está descansando? Y el saber que usted no está descansando en lo que usted está logrando, usted reposa en la obra consumada de Cristo. Tal vez estemos haciendo un trabajo pobre, sin duda lo estamos haciendo, pero esto, lo que estamos tratando de enseñar en cuanto al cristiano le concierne, es lo más importante. Lo es, claro que sí. Que uno pueda llegar a pensar. Y este es el método de Dios de santificación. Lo es, y también es su manera de llevar a todo creyente a cada beneficio que la cruz nos ha dado. No hay otra manera ni medio. La gracia y la fe, usted pone su fe en Cristo, en su obra consumada, entendiendo de que Él tiene la capacidad de darle paz. Él es Jehová Shalom. Ese es un beneficio del pacto que debe de pertenecerle a su mente y corazón como resultado por lo que Él hizo por usted en el Calvario. Suena es un poco egoísta, un poco egocéntrico. Lo que estamos tratando de enseñar, yo personalmente creo que es lo más importante que el creyente puede escuchar. Bueno, lo es. Con respecto a vivir para Dios. Y una vez más, esto impacta y es el proceso por el cual cada beneficio que la cruz nos ha provisto, cada beneficio del pacto, todo opera de la misma manera. Él es nuestro Jehová Ra, nuestro pastor, nuestra paz, nuestra victoria, nuestro proveedor, pero únicamente cuando nuestros ojos están en Él y decimos lo que Él hizo por mí en el Calvario, me puede dar ese beneficio del pacto, ya sea la sanidad, ya sea libertad del pecado o justicia, santificación, lo que sea.
interesantemente, la ley del espíritu de vida es aún la fuente para todo beneficio. Y ese es el Espíritu Santo que vive dentro del creyente en el momento de la salvación. Así que si yo tengo que atravesar una situación difícil, entonces yo tengo que aprender a depender, tengo que aprender a descansar, tengo que aprender a habitar en Él y lo que Él dijo que ha hecho por mí. Y usted lo cita todo el tiempo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Así es. Y no trabaje para lograr esto. Entienda que todos los beneficios que fueron para la humanidad en relación con Dios fue logrado por lo que Cristo hizo. Así que si usted cree eso, usted puede andar libre del poder del pecado, usted puede andar libre del poder de la enfermedad, usted puede andar libre del poder de la ansiedad, usted puede andar libre y podemos seguir nombrando cosas, porque todo funciona de la misma manera. El énfasis sobre el pecado, claro que es primordial, pero hermano Swagger, la ley del espíritu de vida es activada cuando nuestra fe está en Cristo y esté crucificado. En cuanto Así es. a los beneficios del pacto, todo está ahí. Y todo se cumple de la misma manera, ya sea enfermedad, pecado, sea lo que sea el caso. Pero la mayoría de cristianos, ellos no tienen ni la menor idea del significado de la cruz, su importancia en su vida diaria. Yo temo que eso es cierto. Cristo murió por mí. Lo comienza y lo termina. Es cierto, y como ya le he dicho antes, que, por ejemplo, este grupo de hombres que tuvimos acá esta semana, el hermano Wilkerson, el hermano West y otros de Nueva York, otros que estuvieron aquí, el hermano Lee Shep, muchos otros hombres y mujeres que han sido impactados en los últimos 30 años por el mensaje de la fe y la gracia. Y lo que el hermano West, yo específicamente le pregunté esto ayer en relación a el hermano David Wilkerson, porque el hermano Wilkerson a través de los años fue, ¿cómo podemos decirlo? Era un hombre de obras, orientado en las obras, fuerte en el hecho de que las obras así y la justicia así era como se hacían las cosas. Creo que él estaba retirándose de eso un poco. Bueno, él salió de ahí en el 1997. ¿Acaso no es eso interesante? Y si usted lee su libro, yo le di una copia de ese libro, de hecho titulado Consumado es. Y se dará cuenta que en los últimos 30 años él, su hijo Gary, Don y otros han sido dirigidos por el Espíritu Santo a ver que la respuesta está en la cruz. Que ahí es donde el Espíritu Santo está llevando no solamente a este grupo, sino a muchos más alrededor de la nación. Así que, aunque sí, él es doctor, usted dijo que era doctor. Sí, el doctor Sí, Gary. doctor. Sí, el doctor West, como él dijo ayer, que cuando entramos en el legalismo muchas veces Sí, esa ilegalidad, sí, y en vez de eso ellos están enseñando, y este es un movimiento. ¿Cómo se llama el caballero que tomó por el hermano Wilkerson? Carter Conlon. Sí, Carter Conlon es otro, un gran predicador en cuanto al mensaje del nuevo pacto. Muy bueno. Eso no simplemente ha sucedido con nosotros. Cada vez que Dios se mueve, cuando el Espíritu de Dios se mueve y se ha movido dentro del Pentecostés, no solamente se movió durante el movimiento de la calle Azusa, ese mover del Espíritu Santo impactó al mundo, en todo el mundo. Tal vez empezó en algún lugar, pero a veces no había ningún tipo de asociación, simplemente fue el Espíritu Santo diciendo, así es como funcionan las cosas. Y lo he dicho ya por 30 años, este es un mensaje apostólico, es un mensaje que es para toda la iglesia. Cuando usted toma esa piedra del mensaje apostólico y usted lo arroja al río del cuerpo de Cristo, va a tener ondas y va a seguir tocando
al cuerpo de Cristo, se va a escuchar, va a hacer sentido. Muchos lo van a negar, se van a reír, se van a burlar, van a decir, bueno, nosotros no vamos a creer eso, la justicia acerca de lo que hacemos. Mi Biblia dice que nosotros tenemos que hacer algo. Entiendo la oposición, pero la oposición está perdiendo porque la Biblia nos enseña que habrán muchos más que llegarán de la manera correcta en los últimos tiempos, más de aquellos que la rechazan, y eso quiere decir que es mayor que nosotros, mayor de lo que nosotros estamos haciendo, mayor de lo que conocemos, y el Espíritu de Dios lo ha iniciado. El problema aún está ahí. Y las obras, la justicia a través de las obras aún está ahí, pero cuando Dios quiere hacer algo en su cuerpo, Él no simplemente empieza con un pequeño grupo. Él lo toma a los corazones y vidas de todos. Aquel que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y hay evidencia de esto. Y estos hombres que hemos llegado a conocer o que estamos empezando a conocer no son novatos, han estado involucrados en eso por 20, 30 años, y ese es un pensamiento importante. Sí. Así que creo que hay muchos que se van a unir, muchos que lo van a rechazar, y siempre vemos eso. Pero es porque ellos no quieren aceptar un sistema mental de fe y gracia. No quieren soltar esa autojusticia de obras relacionado a las obras, esa mentalidad. Y eso de hecho va a producir muerte, no va a producir vida. Yo enseño historia de la iglesia en el instituto. Y es interesante ver en el tiempo de la Reforma. Sabemos de que Lutero fue el que comenzó la Reforma, pero antes de Lutero había John Huss, Wycliffe, y estaba Tyndale, y habían hombres que ya estaban trabajando hacia esa misma meta de traducir la Biblia bajo el idioma común, enseñándole a la gente que no se trata del Papa, de la Iglesia, mientras Lutero fue el que comenzó la reforma. Habían otros reformistas que estaban sucediendo no solamente en Alemania, sino que en Suecia y también en Bohemia, que sería más adelante Checoslovaquia. Entonces Dios estaba haciendo todo eso y nos adelantamos un poco. Vamos al nacimiento del movimiento de Pentecostés, 1909, en la calle Azusa. Tenemos viendo el bautismo del Espíritu Santo desde 1886. Tenemos cosas que estaban sucediendo en las Carolinas, en Georgia, en Tennessee. Si pudiera interrumpir esto, todo se conecta a el movimiento wesleyano de la santidad y el deseo de la santidad y la búsqueda de la santidad, pero no solamente de la santidad, sino que se estaba buscando al Espíritu en los 1800, 1850, que se igualaba a el movimiento de la santidad. Y el Espíritu de Dios, claro que la Iglesia de Dios, diríamos, en el 1910, 86, y alguien diría mucho más antes o mucho después, pero el punto es que honestamente probablemente no sabemos exactamente. El punto es que cuando Dios empieza a moverse en cierta dirección, Él no simplemente se detiene con un grupo, sino que impacta el corazón del cuerpo. Lo que está diciendo hermano Lauren es correcto. Dios no comenzó un movimiento solamente con un grupo. Él estaba moviendo con diferentes personas por todo el país y por todo el mundo. Tal vez no lo entendieron, tal vez no usaron las mismas terminologías hasta mucho más adelante. Pero Dios se estaba moviendo en un pueblo, regresándolo a ese sentido de santidad, a ese sentido de justicia. Y la gente muchas veces sobremira la palabra griega para santidad. Es la misma palabra en griego para la santificación, hagiasmo, y se usa solo en sí, en un derivado, como 140 veces en el Nuevo Testamento. Entonces ellos crecieron en el entendimiento de lo que era, y algunos desafortunadamente lo llevaron a una mentalidad de obras.
Así es, y aún luchamos con eso hoy en día. Probablemente tenemos que ir a la pausa. Sí, tenemos que irnos a la pausa y ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Ya estamos de vuelta, escuchando a los hermanos y lo que se está diciendo aquí. Y estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Dios se está moviendo en todo el mundo. Pero yo personalmente siento en mi espíritu que tal vez es por quien yo soy. Pero la cruz de Cristo es algo que a lo que nosotros, y esto es un gran mover de Dios, no es gran, es el más grande mover de Dios, la cruz, lo que Jesucristo hizo allí. Y yo siento que la mayoría, no todos, pero la mayoría, y tal vez esto no es algo malo, pero realmente no están entregados a lo que Jesucristo hizo allí. Ujú. Y todo lo que tenemos de Dios es hecho posible por la cruz. Sí. Lo digo en serio, todo. Y podemos nosotros andar con cuidados y perdernos de lo que el Espíritu Santo está diciendo. Es interesante de que el doctor Joshua West, cuando estaba aquí, hizo una declaración, dijo, si algún hombre hubiera tenido victoria en su vida sobre el pecado por sus obras y por su dedicación y su consagración, hubiera sido David Wilkerson. David Wilkerson era bien estricto, era bien devoto, y aún él se dio cuenta lo que se refirió el hermano Norton en la primera mitad, en los últimos libros, los últimos mensajes que él escribió. Él hablaba de que llegó a la conclusión que no puede hacer esto por sus obras, tiene que ser por gracia y tiene que ser por fe en la cruz, que no importa cuánto se trata de consagrar, usted va a quedar corto, no va a tener victoria sobre el pecado. Entonces ese movimiento de la santidad que hemos hablado, yendo de Wesleyan, entrando al siglo de los 1900, antes de la guerra civil, Portland y esto, que estaban escribiendo cartas, y la asociación de personas que comenzaron a evaluar que se iba a convertirse en el movimiento pentecostés, porque estos estaban buscando eso. Estaban correctos en su deseo de servirle a Dios, de vivir santo, de ser santo como yo soy santo, pero en la manera que lo tratamos de obtener esa santidad estaba equivocado, porque solo se trataba de las cosas exteriores, de modestia. Se trataba de... El doctor West contó la historia de David Wilkinson y su hermano jugando béisbol, y estaban jugando béisbol y vieron un cine y vieron un poco de la película en la pantalla, pensando que iban a ir al infierno solo porque vieron una porción de la película. Ese tipo de pensar. Esta gente que estaban involucrados en esto y creían que querían hacer lo correcto, pero no sabían cómo vivir bien. Eso es, y cómo llevar a cabo todo eso, porque yo crecí con una abuela muy piadosa que no quería que yo fuese a las películas, que yo viera la televisión, no quería que yo jugara deportes,
quería que fuese consagrado, y ella no quería eso porque ella estaba tratando de manipularme o controlarme. Ella pensaba que esa era la manera para obtener la santidad. Yo creo que Wesley dijo que la santidad no es el camino a Jesús, sino que Jesús es el camino a la santidad. Lo ponemos al revés, pensamos que hacemos estas buenas obras, nos vamos a acercar más y vamos a ser más santificados. La definición de la santificación y lo que significa, realmente hay mucha confusión sobre eso. Yo creo que mucha gente no entiende lo que es la santificación, pero cuando el movimiento de la santidad, cuando se metió en que es las cosas por de afuera y no por dentro, ahí se equivocaron. Aún el hermano Wilkinson, que fue un hombre poderoso de Dios, aún él se dio cuenta al mismo tiempo, en 1997, de que se trata de la gracia y se trata de... Sabe, una vez que uno empieza a ver lo que la gracia y la fe en Cristo y la cruz pueden proveer, usted entonces va a creerlo completamente. Sí. Una vez que usted lo vive, que vive el mover y la operación de el mover de Dios en Cristo Jesús, muchos de esos hombres que he conocido y que he escuchado, ellos no se están desviando de la cruz, de hecho están siendo perseguidos. Así es. Por sus amigos anteriores por predicar y enseñar lo que hoy en día están enseñando y predicando. Así que eso me dice fácilmente que ellos reconocen que el legalismo también, la gente sin ley que no quieren la cruz y van a pagar el precio para predicarlo, porque nos están diciendo que lo mismo que nosotros somos, que si usted quiere la justicia en su vida, usted va a tener que aprender a cómo recibir libremente dependiendo de Cristo y la cruz. Y ellos están completamente vendidos a eso. Muchos de ellos, y el Dr. West lo dijo ayer, como todos nosotros acá, nosotros tuvimos que atravesar algo que nos llevó al fin de nosotros mismos y nos mostró, oh miserable hombre de mí. Cuando finalmente llegamos a la verdad de Romanos 7, entonces estamos listos para embarcarnos o posiblemente empezar a ver a Romanos 8 correctamente. Hasta ese momento no lo estamos. Así que estas personas que, bueno, lo voy a decir de esta manera, Dios castiga a los que ama y nos castiga con un propósito. Y esa disciplina no es que nos está castigando por el pecado, Él no hace eso. Cristo fue a la cruz a nuestro favor, pero el castigo, la disciplina es algo, enseñándome algo que yo no conozco, algo que yo no entiendo. Sí. Y eso es lo que hace un buen padre. Nosotros vamos a nuestros hijos y les decimos, no, esto no es algo que usted debe de hacer y esta es la razón por la cual usted no lo hace. Y si quiere hacer lo correcto, es así como se hace. Y en Hebreos la Biblia dice de que Dios disciplina a los que ama. Hay hombres y mujeres en este momento que están aprendiendo de la cruz, que están siendo disciplinados a través del cuerpo de Cristo. Yo lo creo con todo mi corazón, porque así fue como yo llegué. Yo no llegué porque yo era tan sabio del plan de Dios, simplemente fue porque yo estaba fallando miserablemente y lo que yo estaba tratando de hacer lo estaba haciendo de la manera incorrecta, y eso fue lo que abrió la puerta para hacerme escuchar, mira, tal vez necesitas escuchar un poco más acerca de la fe y la gracia, tal vez necesitas entender el verdadero poder del Calvario y lo que nos proveyó. Y tuve maestros y las conversaciones entre usted y yo, empezamos a hablar de estos propios versículos bíblicos, empezamos a hablar de esto mientras Dios nos iluminaba, pero Él no nos los dio porque éramos tan espiritualmente inteligentes. Lo siento, pero yo no quería bajo esa categoría. Él nos lo dio porque Él nos amó lo suficiente para disciplinarnos y decirnos, así es como la santidad se logra. Y está haciendo esto con todos sus hijos que escuchen. Bueno, Lorsen, le quiero hacer una pregunta rápidamente porque fui confrontado por alguien
que no cree que Pablo estaba luchando. Ese capítulo 7 y esos versículos en particular, que eso fue antes de que él fue salvo. Tuvimos una conversación. Yo leí esto en un comentario de Baker Akers. Dice, la persona que es descrita en Romanos 7, del 14 al 25, odian el pecado, versículo 15, desean hacer lo bueno, versículos 19 y 21, en su interior se deleita en la ley de Dios, versículo 22. Lamenta su pecado, versículo 15 y 18 al 24, y le da gracias a Dios por su liberación, versículo 25. Dice probablemente que tal persona, será probable que tal persona no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Sí. Dice, al contraste a esto con la descripción del degenerado, capítulo 7, versículo 5 al versículo 9, y capítulo 8, versículo 5, claramente 7, 14, 25. Este es el comentario de Baker. El apóstol en su persona describe la debilidad de los creyentes y qué tan grande es esa debilidad. Sí, y declara que la fuerza de voluntad es insuficiente. Simplemente tenemos que desear vivir o tener la fuerza de voluntad como insuficiente. Una persona no salva, no le interesaría nada vivir para Dios. Pero este señor está diciendo que la fuerza de voluntad no es suficiente. Así que todo, y una vez más, no para exagerar de más, pero Romanos 7 se divide en 3 segmentos y la gramática es muy importante. 7, 1, del 1 al 6, presente activo indicativo, y eso es un tiempo en presente. Y luego en Romanos del 7:7 hasta el 7:13, la mayoría de los verbos y pronombres son utilizados en un tiempo aeroísto o tiempo pasado. Y es en esos 7 versículos, 8 versículos donde Pablo nos habla de cuando le falló al Señor en su pasado, pero no como pecador, sino como creyente. Y luego él entra al 7:14 y él describe su punto de vista de sí mismo, su encuentro con el pecado como creyente causó que él llegara a todas las verdades que usted acaba de decir. Oh, miserable de mí. Nací. No estoy recordándolo en este momento, pero atado por el pecado desde el principio. Él se da cuenta de lo que pasa y luego hace la pregunta, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Este es un hombre que sabe, porque él dice después que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Él se da cuenta de lo que él no es, que es el requisito para darnos cuenta de lo que debemos tener. Y por eso es que Romanos 7 se pelea todo el tiempo, porque la gente no quiere creer que nosotros estamos en tal estado que a menos que tengamos un mover del Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, operando en nosotros por causa de un objeto correcto de fe, no podremos vivir la vida cristiana exitosamente. Por lo menos no cumpliremos los requisitos justos demandados por la ley o alguno de los otros códigos morales en la Escritura. No quieren creer eso. Ellos pelearán con usted por eso, porque no quieren admitir que eso es su condición. Y una vez que admitamos cuál es nuestra condición, entonces podremos ver la solución y podremos comenzar a no seguir trabajando para proveernos de ello, pero trabajar para entrar a el reposo. Esperar, reposar en lo que Cristo ha hecho, morar en mí y yo moraré en vosotros. Todo esto es donde Cristo quiere llevarnos. Y bueno, yo entiendo que nuestra pequeña conversación aquí no va a terminar el argumento de Romanos 7. Yo lo entiendo, sí, hay muchas ideas y muchos pensamientos al seguir avanzando. Sin embargo, si alguien quiere ser honesto y quiere ver esos pasajes, léanlos cuidadosamente, desglósenlos. Creo que van a poder encontrar ahí que Pablo simplemente está diciendo
que yo no puedo vivir esta vida cristiana, y eso es lo que me trajo a Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Y todo y cada ser humano allá afuera que finalmente llegue al fin de sí mismo, que esté buscando la ruta de Dios para la justicia, terminará en Romanos 8:2. Y eso es lo que está sucediendo en todo el cuerpo de Cristo, mientras que Dios está disciplinando y castigando a quien Él ama, y a los que Él ama, que tienen oídos para oír, van a ver las Escrituras y van a reconocer que, hey, esto no es algo que yo pueda hacer. Sí, miro la influencia de este ministerio y los otros ministerios que están aceptando esto y están comenzando a ver algunos pastores que anteriormente no hubiera visto, que están comenzando a predicar predicar la cruz de esta manera. Se está convirtiendo más prevalente. Yo creo que Dios... ¿Usted realmente lo está viendo? Sí, lo estoy viendo, y como le conté la semana pasada, yo creo que el énfasis del mensaje de la cruz, siendo el último mensaje de Dios para la iglesia, va a ser tan importante como la Reforma y como la calle Azusa y como los primeros y segundos. Oír lo que el Espíritu está diciéndole a la iglesia. Eso es lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Lo que usted se identifica, independiente, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Pentecostés, Convención de Bautista del Sur, lo que sea, el enfoque de rezar a la cruz y entender la cruz, que somos lavados, somos santificados y somos justificados, y lo que eso significa y lo que significa Romanos 8:2. Yo creo que eso es lo que Dios le está diciendo a la iglesia. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener para lograrlo. Todas las campañas, los ayudamientos y las cosas que son buenas actividades, eso no es lo que nos va a sostener a diario, todos los días. Eso es lo que no nos va a mantener en nuestro andar con Dios. No podemos vivir de cima de montaña. Yo quisiera que tuviéramos tener una experiencia de campaña todos los días. Pero si usted enseña el mensaje de la cruz en esas campañas, eso es lo que usted hubiera tenido. Y eso es lo que tenemos. Eso es lo que hubiera tenido. Y esa es otra cosa que le quiero preguntar. El ordenar nuestra vida, el andar conforme al Espíritu, la conducta que tenemos, ¿será ese el resultado de tener ese enfoque correcto? Sí, así es, por supuesto, claro que sí. Y una vez más, porque ahora están recibiendo la ayuda del Espíritu Santo. Yo comencé a viajar con este mensaje en el año 2001. Solo unos días antes del 9/11. James Verdale, ustedes recuerdan al hermano Verdale. Él vino a mí en una campaña en Semana Santa y me dijo: voy a comenzar una iglesia en septiembre y quiero que esté basada en el mensaje de la cruz. Por favor, venga y ayúdeme a comenzarla. Así que All Nations Ministries, la segunda o tercera semana de septiembre del año 2001, yo fui para allá y probablemente fui 2 o 3 veces, o 3 o 4 veces ese año, y comencé a enseñar y predicar durante horas y horas. Nuestras sesiones a veces duraban desde las 8 de la mañana el sábado en la mañana hasta las 8 de la noche el sábado, y el domingo en la mañana una vez más a las 8 de la mañana, y luego fuimos hasta Ohio y a esa área, hasta el área de Chicago y hasta las diferentes áreas. Así que durante 30 años yo he viajado y he pasado todo el tiempo que ha sido posible enseñando el mensaje de la cruz, tratando de lo poco que yo conocía, lo que habíamos aprendido aquí, lo que estábamos obteniendo, y aún es una experiencia de aprendizaje. No hay ninguna clase de graduación, lo dijimos desde hace mucho, relativamente al mensaje de la cruz. Y yo veía cómo algunas personas comprendían y veía cómo algunas otras poco a poco avanzaban en ello, y tristemente también vi cómo algunos lo dejaban y se convertía en algo que era popular en algunos casos. Jim Hashbarger, un amigo mío de Berean Assembly y Wichita, él dijo: yo
escuché mucho porque tenemos una estación radial allá de unos hermanos que decían, estamos predicando el mensaje de la cruz y él se estaba emocionando. Él dijo, yo tal vez voy a tener a muchos amigos y hermanos en comunión con él, porque lo decían. Pero en ocasiones un movimiento como el nuestro, que es por los medios, tiene gente que responde, pero realmente no es del corazón, no es teología. ¿Alguna vez ha tenido usted éxito con el hermano Hansberger? Bueno, prefiero no entrar en ese detalle en este momento, pero en lo que quiero decir es que con el hermano, bueno, puedo decir esto, yo amo a Jerry. Y yo creo que él es un hombre piadoso y él ama a Dios y él es un predicador. Él predica el evangelio para salvación. Cierto. Y tengo mucho respeto por él. Pero Jim Hashbarger decidió y dijo, ¿sabe qué? Esto es lo que yo quiero hacer cuando alguien me dice que está predicando el mensaje de la cruz. Yo hago esta pregunta. ¿Qué fue lo que el mensaje de la cruz cambió en su vida para Cristo? Y si no le pueden decir esos cambios que están sucediendo en el corazón, en la acción, en la actitud, entonces era obvio que solo estábamos tratando con terminología y teología. Y él se enteró rápidamente que habían muchas personas que tal vez se conectaban a la terminología, pero realmente no estaba en su corazón, no era parte de la vida. Cuando esta verdad entra a su corazón y comienza a impactarlo, usted va a tener testimonio tras testimonio tras testimonio, que si usted no está demasiado avergonzado para decirlo, en cuanto a cómo es que Dios lo ha ministrado y lo ha arreglado, porque eso es lo que este mensaje hace. Los que quieren decir que lo conocen porque se llevan bien con otras personas que lo conocen, no va a manifestarse, no va a ser parte de lo que realmente está allí. Yo no veo cómo es que cualquier persona puede aceptar cualquier parte de la cruz sin que tenga un efecto muy positivo. Usted tendría que tener más que teología, ¿verdad? Usted tendría que creerlo en el corazón, por ejemplo. No quiero empujar el punto nuevamente, pero yo crecí escuchando la historia de Jesús. David, usted también, si me hubiera preguntado que si era creyente, le hubiera dicho que sí, hasta el día que fui salvo, porque yo conocía la historia, yo conocía la teología, yo celebraba su nacimiento, celebraba su resurrección y su muerte, yo conocía cientos de versos. Pero la teología realmente no había impactado mi corazón, no había hecho un cambio en mi vida diaria. Y el mensaje de la cruz, hay un peligro que eso sucede también. Con cualquier verdad bíblica puede decir, sí, lo entiendo, lo creo, sí, pero al menos que haya un efecto continuo del Espíritu Santo obrando en usted y transformándolo, puede mentirle a la gente o puede engañarse usted mismo y decir que usted lo sabe o lo conoce, pero déjame decirle algo, cuando usted entiende el espíritu de vida en Cristo Jesús y empieza a ser transformado y actitudes y acciones viejas empiezan a eliminarse, empieza a decirle a la gente, déjeme contarle algo, no solamente estoy silbando una cosa cuando digo que Jesús hizo algo por mí en la cruz, yo sé lo que esa cruz puede hacer, y ahí es donde tenemos que llegar. Siempre hay un peligro, yo creo, hermano Swagger, de sencillamente tener teología y terminología y no tener una experiencia del corazón con la verdad de las Escrituras. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Jesús. Cierto. Déjeme contarle lo que era cuando yo fui salvo en verdad. Yo fui a una iglesia bautista. Me preguntaron, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y le dije, seguro. Pero viendo mi vida,
Yo iba domingos en la mañana y participaba. Pero toda la semana yo vivía mi vida. Hacía lo que yo quería hacer. Realmente no había cambiado mi vida. Yo me hice un miembro de la iglesia, pero no un cristiano verdadero. Se hizo religioso. Sí. Entonces, su teología fue la extensión a su experiencia. Pero cuando fuimos salvos, era Jesús en la mañana, Jesús en la tarde, Jesús en la noche. No podía dejar el libro a un lado. Lo más importante para usted era darse cuenta más de este libro, no otro libro, no otra manera o medios. Y aún se molestaba porque su iglesia solo tenía 3 servicios a la semana y usted estaba buscando 2 o 3 más. Esa era la diferencia, porque el corazón había sido impactado por la realidad de Cristo. Así es. Creo que la persona puede o tiene que llegar a esa experiencia de nacer de nuevo, miserable de mí. Así somos nosotros. Llegamos ahí, tal vez podemos entender Romanos 8:2. Poniendo bien esa parte del capítulo 7. Por eso es que está ahí. Eso va a impactar cómo entendemos todo esto. Así es. Hay bastantes iglesias que todavía no han llegado a ese punto. Oh, miserable de mí. Tratan de decir, oh, está bien, todo está bien. Necesitamos reclasificar, reidentificar las cosas, los problemas en vez del pecado, en vez de decir que soy carnal, vendido al pecado, soy una víctima o soy indefenso y todas esas cosas. Pero yo creo que está creciendo y yo creo que el mensaje está saliendo. Sí, así es. No tanto como quisiéramos, pero sí hay más de los que sabemos. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que se han presentado cosas hoy que necesitábamos escuchar. Creo que algunos de ustedes han tenido preguntas respondidas. De cualquier manera, nos dio gusto haberlos tenido con nosotros. Quiero que lo sepan y yo pido a Dios que estén con nosotros mañana. Les amamos. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.